Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Mil disculpas que fallé la semana pasada, pero gracias, Caro, por manejar la clase con la hermana Adelaida. Buenas noches, hermano Carlos. Buenas noches, Dios les bendiga a cada uno. Y cuenten. ¿Cómo Buenas les fue la noches, semana hermano. pasada? ¿Qué aprendieron del enneagrama para ustedes? Maravilloso. La numerología y muy buena la clase. ¿Para qué? Preciosa. La neurociencia, el ejemplo que hay de los números del 1 al 9, todo muy bueno. Amén. Que lo que te choca, te checa. Ahora sí. Dios les bendiga. Bendiciones, hermana. ¿Eso fue dicho de la hermana Adelaida o dicho de usted, hermana Iris? No, se me hace que lo dijo el hermano Gabriel, creo. Ok. Amén, amén. Pero sí tuvo sentido. Yeah. ¿Qué dice Pastor Edgar? ¿Cómo anda en su librería? Bien, bendiciones aquí, ah, dispuestos a compartir lo que Dios nos ha dado. Es un placer y un gusto estar aquí con ustedes. Bien, por la gracia de Dios, estamos bien. Amén. Pues a ver, deja que ya comenzamos. ¿Alguien gustaría orar por esta noche? Ya que vamos a comenzar. Hermano Tony. Amén. Padre que estás en gloria, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por esta noche. Esta tarde, Señor, estamos delante de ti, Señor. Ayúdalos a poder, Señor, aprender de esta herramienta que los hermanos lo van a dar esta tarde, Señor, Dios mío, que pongamos atención, Dios mío, para poder llevarla en tu obra, Dios amado. Que cada uno salga bendecido, Señor, de estas herramientas que estamos aprendiendo diariamente. Bendice a cada uno, Señor, por su nombre, Señor. Cuídalo, guárdalo, cuida a su familia, cuida a nuestro pastor, Señor. El pastor que trae la enseñanza, Señor, esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día, por el aire que respiramos, por todo, Señor, lo que los has dado y todo lo que los diste, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, amén y amén. Amén y amén. Amén. Hermano Damián, ¿se cambió la identidad o qué? Ya realizo que le está de Tony en su nombre. Se cambia, no sé. Les voy a dar el permiso para que se puedan cambiar el nombre si quieren. Disculpa que le llamé Tony. Le llamé Tony y luego vi que era hermano Damián. Amén, Okay, amén. sorry. No, todo bien. Pero gracias por estar aquí, hermanas y hermanos. Ya para que sepan, estamos a la tercera semana de 5 semanas en este módulo de dirección espiritual y disciplinas espirituales. Hoy tenemos a Pastor Edgar Larios, que varios de ustedes ya conocen a través de todo ese trabajo que hemos hecho aquí en el certificado. Pero antes que le doy el tiempo al hermano Edgar, hermana Carolina, sé que tenías unos anuncios antes de que comencemos. Buenas noches, hermanos, qué bueno verlos. Solo para recordarles, los que no han podido ingresar a la plataforma, por favor, contacten si hay algún problema técnico, o también recuerden que los martes les estamos enviando un correo que tiene la grabación de la clase y las preguntas y si hay algún recordatorio. Y les recuerdo que el 11 de diciembre tendremos nuestra cena de celebración y vamos a hacer un potluck. Algunos ya se han apuntado, ya tenemos en la lista pozole, tenemos postres, tenemos beef, bueno, no, tiene muchas cosas ricas. Si alguno se quiere apuntar, todavía está la lista. En el correo que les mandamos mañana les enviaré de nuevo el enlace. O si quieren simplemente hacernos text, con mucho gusto los apuntamos en la lista. Pueden traer un invitado. Y también si conocen algún hermano que quiera estar en el programa, es una buena oportunidad para invitarlos. Pastor Edgar, yo le mandé su invitación. También estamos pendientes que nos confirme si nos puede acompañar. Bendiciones. Gracias. Amén. Gracias, hermana Carolina. Y de recordarles que la hermana Carolina y la hermana Yetsini, que está aquí con nosotros, están disponibles para ayudarles en lo que ocupan.
También estoy disponible, pero soy bien despacio para responder. So les animo a que comuniquen con Carolina o con el hermano Yetzni. Pero si no hay otros anuncios, si no hay otras preguntas, hermano Edgar, pues si está listo, le damos el tiempo para usted. Una pregunta, si los estudiantes tendrán acceso al PowerPoint. Te pregunto a ti, a Carolina. ¿Quiere que comparte su PowerPoint o quiere que le comparte el PowerPoint a todos los estudiantes ahorita? ¿O quiere que Sí, se lo pongo disponible aquí? si lo pueden ir manejando conmigo, por favor, si es posible. Exacto, Órale. Es lo que preguntaba, ¿verdad, pastor? exacto, exacto. Cuando estés listo, hermano, es su tiempo. Ok, gracias una vez más. ¿Qué diré? Que es una oportunidad muy fructífera la del certificado de liderazgo y muchas gracias por tomarme en cuenta para compartir un poquito de este tema que posiblemente es algo que usualmente no tocamos, pero allá en nuestro subconsciente hacemos, ¿no? Cuando hablamos de dirección espiritual, posiblemente no está en nuestro lenguaje, pero quisiera empezar diciendo que nuestra lengua española y el idioma inglés frecuentemente se está modificando y algunas veces nos enseñan algunas cosas que ya sabemos, pero que no sabemos definirla, ¿no? Por ejemplo, ahí en el PowerPoint estoy poniendo un nuevo lenguaje que hay ahora, pues todos sabemos que existe el Wi-Fi, que es un viral, que es un GPS, ¿no? Wi-Fi significa wireless field, que es una fidelidad inalámbrica. Viral es algo que se expande y GPS es el sistema de posición global. O sea, lo que usamos usualmente en nuestros carros. Es cómo ubicarnos, cómo encontrar una dirección. Aunque algunos lo hacemos de una manera mental, sabemos a dónde vamos. Y algunas veces cuando no conocemos, usamos este aparato, ¿no? ¿Pueden ir moviendo el PowerPoint, por favor? Exacto, muy bien. Eso es lo que... Este es el nuevo lenguaje, ¿no? Que hablamos ahora y que algunos conocemos y algunos desconocemos. Pero hablemos un poquito de la palabra de la dirección espiritual. ¿En qué consiste esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta nueva pregunta? ¿Qué es un curso, una conferencia? ¿Puedes pasarme el siguiente, por favor? No sé si, exacto, muy bien. Quisiera que un estudiante, si tiene acceso, me pudiera leer el concepto definiendo lo que es dirección espiritual para tratar la manera de ir intercambiando criterios y pensamientos y definiendo en qué nos ayuda esta charla, esta conferencia de dirección espiritual. Está en la parte azul. Si alguien, por favor, abre su micrófono y me da lectura a lo que dice ahí. Amén. Adelante. Es la apertura a una guía espiritual suscitada por el deseo de ver claro en sí mismo y por la disponibilidad a dejarse aconsejar y orientar al fin de discernir correctamente la voluntad de Dios. Dirección espiritual tiene como objetivo ayudar a una persona a desarrollar una relación más personal y significativa con Dios y que viva una relación dentro de la iglesia y la comunidad. Creo que en nuestra cabeza, nuestro deseo supremo, nuestro anhelo es hacer la voluntad de Dios. El joven que va a casarse, el pastor que va a abrir una iglesia, un matrimonio que está teniendo conflicto, una mamá que está teniendo conflicto con sus hijos. Cuando viene ese tipo de circunstancias o adversidades o retos que tenemos, nos preguntamos, ¿qué es la voluntad de Dios? Y dentro de ese marco de la voluntad de Dios tenemos que preguntarnos, ¿qué es nuestra dirección espiritual? Porque la dirección espiritual tiene que ver con pasos
normas, procedimientos, así como hay un proceso mental de cómo nutrir mi mente, cómo aprender algo. De la misma manera, hay una forma como yo puedo empezar a tener directrices espirituales. Voy a pasarme la siguiente. Gracias. Okay. Para que podamos entender, la dirección espiritual en su mejor forma se enfoca completamente en ayudar a la acción y el movimiento de Dios en las experiencias humanas ordinarias y en notar las propias respuestas del participante a estos momentos que tienen que ver con el Espíritu Santo. Ok. El marco teórico o el marco que queremos practicar esta noche es cómo sé yo que estoy yendo en una dirección apropiada. O en realidad yo tengo una dirección espiritual. Algunas veces te lo puede dar tu misión, tu concilio, a la iglesia que perteneces, te dan una serie de normativas de cómo comportarte, cómo poner normas en la iglesia, pero eso quizá es externo. La pregunta es si en realidad yo sé cómo ser dirigido espiritualmente. Es una área abstracta, es una área que no es tangible, es una área que algunas veces no puedo medir. Algunos pueden decir yo soy más espiritual que tú porque he visto de esta forma, hablo de esta forma, y entonces en esa lluvia de ideas llegamos posiblemente a una posible confusión de que qué es la espiritualidad. ¿En qué consiste la espiritualidad? Si yo no puedo definir qué es mi espiritualidad, no puedo tener una dirección. La dirección consiste en tener un objetivo, tener una meta en conseguir algo. Déjenme darle algunos ejemplos bíblicos de esto. Por favor, la siguiente. Esto parece algo utópico, parece algo que frecuentemente hacemos. Y es un pasaje muy, muy famoso. Es el diálogo entre Dios y Moisés, el gran trabajo que Moisés lleva a cabo. Y en el libro de Éxodo, versículo 33, verso 15 dice, si tú no vas, no iremos. Porque el aspecto espiritual tiene efectos físicos, morales, tiene efectos de proyectos. Y el proyecto supremo, mega supremo que tenía Moisés era trasladar el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, pero eran posiblemente entre 1,1 millón o pongámoslo 100,000 gentes. ¿Tú puedes imaginar 100,000 gentes caminando en un desierto? Nosotros a veces miramos eso como un cuento y solo lo narramos de una narrativa desde la perspectiva Disneylandia, así sus efectos. Pero se necesitaba un liderazgo fuerte para ese proyecto. Por eso es que Moisés le dice, si tú no vas con nosotros, yo no puedo llevar a cabo. Porque esos procesos espirituales tienen efectos administrativos, tienen efectos de conocimiento, tienen efectos de moralidad, tiene inclusive efectos de gobierno. El mejor estadista que ha existido en la historia ha sido Moisés, porque estableció normas, inclusive cómo ir al baño, cómo bañarse, el tipo de alimentación, cómo en el periodo de 40 años de lo que iba caminando. Por eso lo relevante que es necesario tener una dirección espiritual, de saber qué es que lo que necesita mi espíritu para trasladarlo al pueblo. Y el otro vivo ejemplo de esta situación, creo que es el perfecto, es el caso de David y los hombres valientes. El pasaje dice que David estaba en una cueva y cuando David estaba en esa cueva,
todos los fracasados, los endeudados, podríamos decir todos los losers, todos los perdedores, sin guía, sin esperanza, habían intentado miles de cosas, encontraron en David un líder. Y bien sabemos que el pasaje de la Escritura dice que David era de acuerdo al corazón de Dios. Entonces, la espiritualidad, el concepto espiritual de David se hace tangible en los hombres, en los valientes. Y miramos historias increíbles de esos hombres que fueron revolucionados por esa cueva, donde el fracaso era el sticker, donde la derrota era el diario vivir de ellos, y donde un líder con un concepto claro de lo que era Dios y cómo alabarle y adorarle transforma el corazón. Entonces, la espiritualidad no es algo intangible, es algo que parte de lo que no se ve a lo que se ve. Y ahí viene el concepto de la fe, Hebreos capítulo 11, ¿no? Y qué decir de nuestro máximo ejemplo y supremo, nuestro Señor Jesucristo, previo ir al Calvario, dice, no sea voluntad, sino la de mi Padre. Porque la espiritualidad a veces tiene procesos de sufrimiento. La espiritualidad a veces tiene tiempo de crisis. Y en esos momentos es cuando buscas allá en tu interior lo que realmente crees. Y ahí es donde tu espíritu se nutre. Porque tú has decidido saber los pasos para mantenerte espiritualmente. ¿Y qué decir de uno de los grandes hombres de la historia bíblica como es el apóstol Pablo? Nosotros fácilmente repetimos Gálatas 2:20, ya no vivo yo. O sea, Pablo es el típico creyente que madura de acuerdo a las crisis. Podemos ver a Pablo que empezó de una manera que no era muy espiritual. Usted me dirá, ¿cómo es eso? Sí, porque conforme va pasando el tiempo, Pablo va entendiendo que no es la personalidad ni el carácter que lo hace espiritual, sino son sus prácticas de fe lo que lo hace espiritual. ¿Cómo hacemos, primero, cómo aprendemos de nuestras áreas espirituales? ¿Cómo es que aprendemos esto? ¿Y cómo es como tenemos un discernimiento, cómo va a suceder? ¿Puedes pasar la otra, por favor? Creo que la espiritualidad es un proceso. Y cada vez que yo paso un proceso, apunto cosas que son de mi aprendizaje. Moisés es el tipo líder, quizá es un mega líder por el impacto y la influencia que tuvo y sigue teniendo. Sin embargo, Moisés tuvo que pasar una escuela de 3 etapas. Vivió en el palacio por 40 años. Suficiente tiempo para que Moisés aprendiera todo lo que era el sentido lógico y razonable. Moisés tuvo acceso, podemos decir, a la universidad, sabía de filosofía, sabía de matemáticas. Todos los emperadores, todas las familias que vivían en el palacio tenían los mejores instructores. Moisés es programado o es educado en su sentido común, en su sentido razonable. Por eso es que cuando Moisés tiene el encuentro con Dios, le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? Porque lo primero que Moisés está preguntando es su sentido lógico,
su sentido razonable. No está preguntando desde una perspectiva espiritual. Está preguntando desde una perspectiva de su background, de su conocimiento, de lo que había aprendido. Por eso es necesario que Moisés sea pasado a otra etapa de su vida. Y Dios mueve las circunstancias y Moisés es echado y pasa 40 años de tener acceso a los libros en la biblioteca del palacio, de tener acceso a los sabios. Pasa a estar en la soledad, a tener como compañero un báculo de madera y ovejas en un desierto. Se acabó la comunicación hacia el exterior. Se acabó la comunicación hacia lo escrito. Ahora Moisés está haciendo un viaje a su interior. Y podríamos llamarle la contemplación, la soledad, el tiempo de buscar allá en mi interior quién soy. Hacer una evaluación continua para decir, ¿dónde está lo que yo creo? Ahora viene una segunda aparición de Dios. En la primera, Moisés le pregunta a Dios de su nombre. En la segunda, Dios le dice, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde pisas santo es. Ahí empieza a entender Moisés su aspecto espiritual. Su aspecto espiritual tiene que ver con ese ser, primero de ti mismo y luego hacia el Supremo. Ahora sí tiene que ir al proyecto de vida. Y el proyecto de vida es guiar a un pueblo por 40 años. Pero antes que llegue a este proyecto de vida, antes de realizar el proyecto de vida de sacar a un pueblo, tuvo que pasar dos escuelas. La escuela del razonamiento humano y la escuela de la espiritualidad. Una relación íntima con aquel ser que pidió ser su nombre, que le dijo que era el yo soy. Ahora sí, ahora le toca la tarea. Entonces, en otras palabras, el aspecto espiritual no es andar en los aires, no, el aspecto espiritual no es un misticismo. El aspecto espiritual tiene sus efectos hacia arriba y hacia los lados. ¿Y cómo es que yo puedo empezar a tener una dirección espiritual y a nutrir mis aspectos espirituales? ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? En la contemplación es muy importante, amados hermanos, que de vez en cuando tengamos un tiempo a solas. Nos aislemos y nos hagamos preguntas hacia nosotros mismos. Ahí estamos. En este viaje de vida, donde hay preguntas sin respuestas, ahorita en este clímax de la guerra de Rusia y Croacia, del conflicto de Israel y Hamas, nos preguntamos qué de nosotros y qué va a suceder. Nuestras respuestas tienen que partir de un viaje al interior a solas, de preguntas de nuestra existencia y de nuestra relación. También una vida devocional es muy importante. Una vida devocional consiste en una continua búsqueda del rostro de Dios de una manera natural.
Significa esto que yo no voy a estudiar la Biblia porque tengo que predicar el domingo, o yo tengo que hacer un estudio bíblico porque me toca la clase de escuela dominical, o tengo que desarrollar algo porque la iglesia me pusieron a hacer algo. Mi espiritualidad va a partir de un continuo búsqueda de Dios de una manera continua a través de la escritura de una vida devocional. Y esto conlleva a tener una conexión con la palabra, la búsqueda de la palabra. Ahora, lamentablemente, en una sociedad tan inestable, los procesos espirituales queremos hacerlos como microwave, procesos que son rápidos, que queremos respuestas de inmediato. Mi espiritualidad va a partir de un buen tiempo con la palabra. Y aunado a eso, y aunque suena un poco trillado y un poco fuera de foco, porque ahora otras cosas nos llaman la atención, la oración sigue siendo el ejercicio espiritual que va a nutrir mi área espiritual. La oración es cuando yo tomo la decisión de hablar con el ser que no veo, con el ser que no siento, con el ser que no olfateo, pero tomo la decisión de creer lo que estoy hablando con el Supremo a través de su Hijo Jesús. Esa es una decisión de fe. Ese es un proceso mental que yo debo de asimilar. Dice un dicho mexicano del sur, allá de Chiapas y Tabasco, donde viví por una temporada. Dime lo que presumes y te diré que te hace falta. Nosotros los hispanos hablamos mucho de oración, pero nuestra vida de oración es muy raquita, muy raquítica. Es más apetecible y tiene sentido ir a un concierto de alabanza y oración de 1 a 2 horas, de tener una reunión de oración de 1 hora. Al término de 5 minutos yo ya no sé ni qué decir. Y nos olvidamos que la oración es la vitalidad, es el área inmaterial, es el respirador, es el respiradero de fe, que nos da sentido, que nos revela la imagen del reino de los cielos. Entonces, estas cosas que estoy diciendo tienen que ver con mi área espiritual y son cosas que yo debo de tomar una dirección acerca de estas cosas. Así como me levanto a ir al trabajo, así como hay un orden para empezar una reunión, un culto, una clase, de la misma manera debo tener cierta disciplina para aspectos espirituales que llamaremos dirección. ¿Y qué decir del ayuno, no? En una sociedad de consumo como la nuestra, donde la característica esencial de nuestras reuniones tiene que ver con comida, que ayuda. Eso yo no digo que no, pero muchos de nosotros no sabemos en qué consiste el ayuno. Solo creemos que es la abstinencia de alimentos, pero es algo que ayuda a nuestro cuerpo y a nuestra espiritualidad. Tenemos que aprender a delegar en gente. Todo proyecto relevante que trasciende tendrá una dirección espiritual con efectos eternos. Una vez más, todo proyecto relevante que trasciende tendrá una dirección espiritual que tenga efectos eternos. Quisiera abrir un poquito al diálogo hasta este momento. ¿Qué piensan de esto?
Pastor, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Usted mencionó, dijo que era como pasar primero por dos escuelas. La escuela del razonamiento humano y dio como ejemplo que Moisés le preguntó el nombre, ¿verdad? A Dios, ¿cuál era su nombre? ¿Y cuál era la segunda? No lo alcancé a notar, La contemplación. la contemplación. Gracias. Okay. A ver, me gusta interactuar, me gusta saber si estoy hablando, como decía Simón Bolívar, he arado en el mar. Si estamos sabiendo, el certificado de liderazgo lo que quiere es darte herramientas de equipamiento en todas las áreas, en el área social, económica, familiar, pero también en el área espiritual. Y yo me imagino que Carlos y los directivos han empezado en esto, donde todo tiene su lugar. Y esto tiene su lugar. Entonces, estoy abriendo un poquito, Leo, para ver si estamos en la misma página. Y gracias por la pregunta. O podríamos agregar algo, aunque todavía vamos a mitad de esta clase. ¿Hasta qué hora terminamos la clase? Ya me olvidé, hasta las 10 de la noche, ¿verdad? Claro, pastor. Amén, amén, Sí. amén. Bueno, No, alguien dirá, usted sigue hasta las 10, pues nosotros nos desconectamos a las 8. No, hasta las 11, vigilia. Muy bien, ok. Conforme yo vaya, vamos a tener algunas preguntas de discusión, pero me gustaría porque usted y yo estamos en lo mismo, profesamos una fe, una espiritualidad, estamos en lo mismo, y la idea no que yo esté aquí como el saberlo todo, no, este es un diálogo. Estas cosas son productos de más o menos unos 25, 35 años de metidas de pata que he hecho, equivocaciones y errores que he hecho en el ministerio, y al final he entendido, tengo que tener una dirección espiritual, tengo que saber hacia dónde voy espiritualmente. Yo necesito saber si estoy creciendo espiritualmente. Déjeme compartir la siguiente para luego entrar a un diálogo. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Es muy importante tres cosas. Y pareciera ser que esto ya lo sabemos. Pero no puede haber espiritualidad y no puede haber dirección espiritual sin un nuevo nacimiento. Ahora, ¿por qué menciono eso? ¿Por qué menciono esto? Porque algunas veces a nuestros hijos, cristianos de segunda o tercera generación, que nacen en la iglesia, decimos nosotros, nacen bajo el piano, crecen en la iglesia, y por haber estado en el concepto de la iglesia, nunca han tomado una decisión de nacer de nuevo. Y tenemos que tener bien en claro que el nacer de nuevo tiene varias implicaciones. Yo en lo particular creo que hay mucha gente religiosa en las iglesias. Mucha gente religiosa en las iglesias, pero no gente nacida de nuevo. Nuestra cultura hispana ha querido ayudar a Dios y al no nacimiento. Y la cultura hispana hace tanto énfasis en emborracharse, en los vicios, en no fumar, en bailar, y con esas cosas que no haga la persona que va a la iglesia, es cristiano. Y se nos olvida del carácter, se nos olvida de cosas tan pequeñas. Algunas veces yo creo que lo único que nos ha sucedido a nosotros es que, como dicen por allá, nos cambiamos de tacuche, nos cambiamos de saco. Éramos de la religión oficial y nos venimos a otra iglesia, lo único que hicimos fue cambiarnos de saco.
pero seguimos con los mismos hábitos, seguimos con las mismas costumbres, pero ahora con nuevos sacos. Entonces, es muy importante entender que la espiritualidad parte fundamental de que una persona necesita nacer de nuevo, un nuevo nacimiento, una regeneración, dirían los calvinistas, una mutación de una nueva naturaleza. Entonces, por naturaleza, el creyente espiritual necesita tener un cambio de mentalidad. Su mente es afectada por su área espiritual. Hay un cambio de esa espiritualidad. No es un cambio provocado por los no de la iglesia, no es un cambio producido porque te vas a ir al infierno, no es un cambio porque te vas a quedar si Cristo viene mañana, no es un cambio provocado por el miedo, sino es un cambio producido porque el Espíritu Santo está provocando eso, producto que yo lo estoy alimentando. Y como efecto de mi no nacimiento cambia mi mentalidad, cambia mi espiritualidad y cambia mi moralidad. Entonces, no puede haber dirección espiritual y no puede haber pautas espirituales sin haber nacido de nuevo. San Pablo quizá es el hombre más indicado para eso, pero por ejemplo, Romanos 12:1, me encanta todo el capítulo, y dice, transformando vuestra manera de pensar. Dice, transformando es algo así como metamorfosis, es cambiando tu cabeza, cambiando nuestra cabeza. Para nosotros la iglesia juega un papel importante, es mi espiritualidad, es mi gimnasio de la fe que yo voy a la iglesia. Por eso nuestras iglesias empiezan puntuales, nuestras iglesias hay mucho alabanza y regocijo porque es producto de mi espiritualidad. En mi nuevo nacimiento va a tener como efecto una nueva identidad. Tengo una nueva identidad. Cualquiera palabra que usted quiera conseguir, si no identidad no está basado en el lugar donde usted nace. Si no identidad no está basado en el color de piel. Ni si no identidad está basado en los recursos que tiene. Hay una no identidad. Y es una persona que está continuamente cambiando. El evangelio es algo dinámico, es algo vivo, no es estático, no es estable. Entonces, eso hace, porque yo tengo que estar aprendiendo de mi espiritualidad mucho, todo el tiempo. Y cuando eso pasa, mi cosmovisión cambia, mi forma de ver el mundo cambia. Cambia totalmente. Pero parte de la base interior de mi espíritu, conectado al Espíritu de Dios, sabiendo que yo soy el reflejo de Dios, no por la normativa que me pone el ser humano, sino porque el Espíritu me hace provocar esos cambios. Y entonces yo empiezo a ver de forma diferente el mundo. Tengo una visión diferente del mundo. Esto tiene que ser medible. Tiene que ser medible. En el siglo XII, siglo XI y X, surgieron los monasterios, los monjes. Ellos tomaron la decisión de irse a vivir aislados porque el mundo está tan pervertido que mejor vamos
y hagamos comunidades. Y a mí me encanta el Evangelio de Mateo, porque Mateo hace la transición de la sinagoga, del templo, a un nuevo organismo que se llama iglesia. Y mi iglesia es el primer efecto de mi espiritualidad. ¿Cómo ve usted? Mi iglesia es el primer efecto de mi comunidad. Y si mi comunidad, y si mi iglesia es el primer efecto del resultado mío, mi comunidad. Y usted dirá, pastor, ¿qué tiene que ver eso? Sí, porque si no soy un momento religioso. Entonces, en el momento que yo tengo un nacimiento, tengo una persona que tiene un cambio, tengo una cosmovisión, el primer impacto que es cuando voy al grupo de creyentes, me junto con ellos y mi espiritualidad debe ser contagiosa, dinámica, viva, de edificación. La espiritualidad no funciona el domingo en la mañana. Y entonces, como consecuencia de mi iglesia, el efecto de mi espiritualidad, tiene que haber un efecto en la comunidad. Es algo natural. Ahora, una buena pregunta es, el fenómeno de iglesia como edificio, el fenómeno de iglesia quizá lo hemos amoldado y lo hemos tergiversado, porque ¿cómo podemos hacer que mi iglesia tenga efecto en la comunidad si los miembros de la iglesia no viven en la comunidad? Hay personas que viajan 1 hora, 45 minutos del lugar donde están a su iglesia. Vienen en la iglesia, hacen el culto, cierran la iglesia y cada quien para su comunidad o para su vecindario. O mi iglesia debe ser efecto de mi espiritualidad, al menos algo. ¿Y qué decir al aspecto global? Pues cuando estamos hablando de dirección espiritual, estamos hablando de pautas a seguir para saber qué necesito hacer a esa respuesta de hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios en mi matrimonio, hacer la voluntad de Dios en mi iglesia, hacer la voluntad de Dios en mi trabajo, en decisiones, en desafíos que voy a hacer, ¿cómo sé yo? Y esa respuesta tendrá que ver con las cosas que creo y tendrá que ver con mi espiritualidad. ¿Cómo vamos? Muy bien, pastor, bendecidos. Muy buen mensaje. Muy bien. Recuerde que es un feedback y el feedback usted me dice, pastor, esto está bien, porque mi deseo es que usted poder hacer algo de esto. O pueda decir, yo necesito hacer algo como esto en mi vida. Yo necesito hacerlo. Y a veces pásame la siguiente, por favor. Muy bien. Quizá algo que hemos olvidado, yo no sé por qué, de vez en cuando necesitamos acompañamiento. ¿Qué significa esto? Por alguna razón que yo no sé de dónde, allá en las películas de los años 80, aquellas películas como Rambo y El Llanero Solitario,
pensamos que el cristianismo es andar solitos, andar aislados del cuerpo de Cristo. Y de vez en cuando en mi dirección espiritual yo necesito una persona que me acompañe, que sea mi compañero, para medir, para saber. Y hay muchos ejemplos, pero Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11 dice, por lo tanto, anímense. ¿Y qué? Y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. Entonces, de vez en cuando en nuestra espiritualidad necesitamos una compañera de oración, un compañero de oración, un compañero de estudio bíblico, un compañero de proyecto de tiempos de oración, de compañerismo. En este caso yo doy gracias a Dios porque Fresno es una ciudad ejemplo en eso. Hay varias organizaciones que se reúnen para orar. Los americanos, los anglos, los afroamericanos, los hispanos, eh, pastores en oración, y así hay muchos. Pero como personas necesitamos tener compañerismo de caminata espiritual. Necesitamos a alguien que vaya al lado nuestro, que nos vaya haciendo un accountable, que nos vaya haciendo una verificación, porque usted puede decir, yo soy espiritual, pero ¿cómo sé yo? Si en momento de crisis pierde el control, se enoja, se molesta, alguien te dice, ¿qué pasó? Romanos 5:1, versículo 2 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar a los que flaquean, de los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo en lo que es bueno con el fin de edificar. Necesitamos acompañamiento, hermano. Necesitamos compañeros, no competentes, no competencia. Compañeros del reino. Si es de otra iglesia, pastor, busque un tutor, un consejero. No es pecado ir a una consejería matrimonial. No es pecado ir de consejero a ver que alguien que tenga experiencia me pueda decir algunas pautas para ser mi compañero de oración. Entonces, la contemplación, mi espiritualidad por el Espíritu Santo y el acompañamiento, aquí hay unos 3 elementos que me pueden ayudar a que yo tenga una dirección espiritual que sea efectiva. Tesalonicenses 5:12 dice, hermanos, les rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes, que les instruyen y dirigen. Hay personas que estamos instruyendo a gente. No se aísle. Acabamos de celebrar la reforma. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero pagó los 95 tesis allá en Wittenberg. Y gracias a Dios por ello. Pero, por otra parte, nos partimos en 1000 pedazos. Muchas denominaciones, mucho liderazgo que no quiere tener compañerismo, que no quiere caminar con otro, simplemente porque es de otra denominación o tiene otro sticker. Entonces, el acompañamiento es muy importante. Pregunta de reflexión. ¿Alguno de ustedes tiene compañeros, acompañamiento espiritual? ¿Algunos de ustedes tienen algún socio de oración que le llama por teléfono? Y ahora yo tuve uno hace años y era un gran amigo que vivía en Barcelona, España, y lo llamaba. Y cada vez que lo llamaba, él estaba en crisis. Me decía, Pastor Larios, ¿cómo sabes? No, es que es mi hábito llamarte a esta hora y orar por ti. Orar por ti. Entonces, quisiera abrir un poquito de espacio y decir, ¿algunos de ustedes tienen
compañero de oración que no sea su familiar, obviamente. Amén, pastor. Yo creo que fue el año pasado que le pedí a Dios que me ayudara a encontrar, tengo amigas, pero que me ayudara a encontrar amigas que le amaran, perdón, que le buscaran a Él, que amaran su palabra, para, para poder yo también tener a alguien con quien hablar y podernos entender. Y Dios fue tan bueno que me puso a personas que aunque no viven aquí en Fresno, son personas que están caminando con el Señor, están sirviéndole a Dios. Una de ellas fue Pastora Sara, que conoce a Pastora Sara Alvarado, y que desde el principio de este año hemos estado en oración, en ayuno y simplemente creciendo más, que si hay una necesidad, sé que puedo marcarle a cualquiera de ellas y sé que van a estar apoyándome en oración, y eso es algo muy bonito, porque yo recibí al Señor en el 2007 y me da un poquito de pena decirlo, pero no fue hasta hace unos 2 años, yo pienso, que me entró esa hambre en realidad de buscarle más a Dios, de buscarle más, de entrar más en su palabra, porque sí, todo este tiempo he leído su palabra y yo he mirado que el Señor ha ido transformándome en muchas cosas, ha ido renovando mis pensamientos, ha ido pues mejorando mi vida, ¿verdad? Pero no ha sido, eso fue en el 2008 cuando yo recibí al Señor, y ya 15 años después y apenas estoy terminando de leer la Biblia por primera vez. Y digo yo, Padre Santo, o sea, sí la leía, pero era como poquito aquí, poquito acá, y no era de todos los días. Y ahora que estoy leyendo la palabra, no porque es algo que tenga que hacer o que alguien me esté diciendo, tienes que estarlo leyendo, sino porque es un hambre que tengo de conocer más, de conocer su palabra. Digo, todo ese tiempo y no había leído, 15 años y no había leído la Biblia completa. Muy Y ahorita, bien. Ok, ok. Gracias por compartir eso. ¿Alguien más quiere compartir si tiene algún compañero de oración, de ayuno, de proyectos espirituales? Sí, amén, Amén. pastor. En Adelante. el caso, en el caso mío, buenas noches, pastor, Dios le bendiga. En el caso mío, en Perú, yo tengo eh, hermanas que, de hecho, en la cualquier hora, y personas también que están conociendo al Señor y nos ayudamos en oración. Es muy, muy, muy bueno, muy importante tener ese compañerismo, como usted dice, que es un complemento. Y de parte de otras iglesias también he tenido esa bendición de que me ha gustado compartir en otros templos sagrados, y la denominación de diferentes templos pues es muy respetable, pero somos un solo pueblo, somos una sola iglesia del Señor. Y lo que usted acaba de mencionar, de estos 3 versículos tan importantes y capítulos de Romanos 5, 1 y 2, y de Primera de Tesalonicenses 5, 11 y Colosenses, ¿no? Nosotros como pueblo del Señor a veces no queremos por el egocentrismo que tenemos, ¿no? Y lo que usted hablaba, que en el liderazgo que uno va aprendiendo, pues para mí ha sido de experiencia estos estudios que se están realizando, porque compenetra uno más en la comunidad, y más ahorita que estoy en este llamado del Señor, ¿no? Y no importa que nos cierren la puerta, no importa que nos atiendan, unos nos van a atender, otros no, pero esa es la mayor visión que tenemos, ¿no? De hacer discípulos. Y aparte de esto, pues ha sido de muy importancia para mí y mi esposa, que estamos buscando la manera de cómo ayudar a las almas, ¿no? Y ser parte de la misma comunidad y viviendo la misma comunidad y compartiendo con ellos. Qué bueno, de verdad que sí. Gracias, hermano Heriberto. ¿Alguien más?
que comparta acerca de tener socios o compañerismos de oración, de ayuno, de proyectos espirituales. Hermano Lario, Adelante, hermano. no incluye la esposa, tiene que ser algún compañero. No, también la esposa, pero la esposa debe ser un proceso natural. Es un poquito, no sé, un poquito especial cuando es alguien que no es de mi familia, es Okay. alguien diferente a mi familia, pero también la esposa cuenta, claro que sí. Y, Comparta si tiene el caso de su esposa. y aparte, se puede estar haciendo oración por teléfono en una hora por muchas necesidades con otro compañero. Sí se puede hacer eso también, ¿no? Claro que sí. Oh. Okay. Sí, pastor. Adelante, hermana Ruiz. Lisandra. Sí, Dios le bendiga. Fíjese que fui criada en el Evangelio de padres cristianos, pero no tuve un encuentro con el Señor hasta los 16 años y de ahí como que hasta el día de hoy yo creo que ya el Señor me estaba llamando, pero siempre yo me acercaba mucho a la esposa de pastor, a gente que tenía esa experiencia espiritual del cual yo pudiera aprender. Y hasta el día de hoy hay dos personas que siempre han estado en mi vida, que siempre me motivaron a ayunar, a ir a la montaña, a apartar esos tiempos a solas, que esos han marcado mi vida. Y en ese proceso que he mirado la mano de Dios en ese caminar con el Señor. Le entregué mi vida al Señor a los 16 años y hasta aquí me ha guardado. Y es muy importante tener pastor a quien darle cuentas, con quien abrirse uno y que te aconsejen. En el pastorado 10 años, oye, pastor, ¿cómo le hacemos así? Estuvimos pastoreando en la ciudad de Hanford por 10 años y recuerdo que a los 3 años tuvimos la primera división. Entonces, y este pastor fue nuestro mentor. ¿Qué hacer? ¿Qué se podría hacer? Dijo, ¿ustedes qué piensan hacer? No, pues poner a esa persona en disciplina, y el pastor con mucha experiencia nos miraba. Y es bonito uno recurrir, ser humilde y recurrir a mentores con su experiencia. ¿Qué harían en un caso así para el bienestar del resto de las almas y lo justo, ser justo? Y yo le agradezco mucho a Dios, a este pastor, siempre ha estado como mentor detrás nuestro en mi vida, y hay una pastora también desde mi juventud, siempre en los consejos me ha aconsejado, a veces me llama, oramos juntas, lloramos juntas. Es muy importante a quien rendirle cuentas, como decirle, ¿sabes qué? En mi carácter con mis hijos he tenido que pedirles perdón a mis hijos. Yo fui criada como un papá muy estricto y creo que eso se debe de romper. Y en el caminar con el Señor, porque a veces decimos, oh, yo ya no necesitamos mentores con quien hablar en nuestro caminar con el Señor y aprender de ellos. Yo creo que por eso la palabra de Dios, aquí tenemos grandes ejemplos. Moisés, los líderes que usted mencionó están perfectos. ¿Cómo podemos aprender de ellos? Pero aquí en nuestra vida ahorita necesitamos gente de aprender de sus experiencias, siempre ser humildes, y nunca terminamos de aprender. Siempre necesitamos aprender más y más. Dios le bendiga. Eso es todo. Gracias. Muy bien. Hablamos de acompañamiento, hablamos de recursos que Dios ha puesto en la comunidad, hablamos de personas que están dentro de tu iglesia que pueden ser tus compañeros en tu dirección espiritual para luchar juntos esta batalla, ¿no? Muy bien, pasemos a la siguiente lámina, por favor. Ya se me durmió mi auxiliar. Cafecito, ahí está. La dirección espiritual no puede ser esporádica o descontinua. ¿Qué quiere decir eso? Alguien puede decir, no puede ser esporádica o descontinua. O sea, a veces sí, a veces no. Siempre, sí. Okay. O sea,
No vamos a ayunar solamente. Fíjense interesante. No vamos a ayunar solamente cuando hay crisis. Siempre. No vamos a orar solamente cuando hay problemas, cuando hay enfermos. Llamamos ahorita con esto de la Facebook, sacamos un anuncio en Facebook, oren por mí porque tengo cáncer o sea, no es algo espontáneo. Por eso es que los apóstoles y por eso es que algunos cristianos están en una esfera diferente porque su vida de oración es algo continuo, es una disciplina. No solamente cuando hay crisis solamente se unen a una crisis, pero su vida de oración es una vida continua. Es decir, no puede ser esporádica o esquintina, pues sigue paso a paso las subidas y bajadas de nuestro esfuerzo que hacen más constantes cuando hay dificultades. Yo siempre he dicho esto. Apúntenlo, diga que hermano Lario lo dijo. Dios no está interesado en cambiar las circunstancias, pero sí está interesado en que cambiemos nuestra actitud ante las circunstancias. Entonces, la disciplina o la dirección espiritual es algo que yo tomo la decisión de buscar a mi Dios en tiempo y fuera de tiempo, en la escasez, en la abundancia, haya crisis o no haya crisis. Es continuo. Déjeme darle un ejemplo de esto con las crisis. Todo carro en las 4 llantas tiene un shock. Se llama un amortiguador. Va en su llanta de atrás y adelante. Cuando usted pasa un agujero, ese shock resortea la llanta y hace que el golpe no se sienta muy fuerte. Cuando su vehículo no tiene shock o amortiguadores bien, cuando usted pasa el agujero, ¡pa!, se siente y posiblemente tenga un efecto en el carro. Mi espiritualidad es ese amortiguador. No podré evitar una crisis provocada por la naturaleza, por el gobierno, por muchas cosas, incluyendo mi participación. Pero mi espiritualidad podrá darme la amortiguación para pasar. Me ayuda. La espiritualidad hace cristianos maduros. La espiritualidad me ayuda. Como le digo, yo he aprendido de mis errores y cada vez digo, Dios, gracias Dios, porque sigo aprendiendo. Entonces mi espiritualidad ayuda en todo sentido, mi perspectiva de Dios, mi perspectiva conmigo mismo, mi prójimo, entiendo a mi prójimo, entiendo sus conflictos, entiendo su personalidad, no voy a cambiarlo. La única persona que puede cambiar a otro ser humano se llama el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Yo no lo puedo hacer. Pero eso lo hace ver mi espiritualidad. Cuando no tengo los lentes de mi espiritualidad, hace que yo las deficiencias y las dificultades las vea más grandes de lo que son. Termino este espacio para que vayamos a algunas preguntas de diálogo. Cuando Josué envía a los 12 espías, 10 regresaron y dijeron, no se puede, son muy grandes. Es más, ellos nos vieron como langostas.
Ellos no dijeron eso. Ellos no dijeron eso. Eso pensaron ellos. Eso pensaron ellos. Los otros dos, que era Josué y Caleb, dijeron, sí hay gigantes. Sí los hay. Pero mire, trajeron uvas. Es la tierra que fui Lechimer. Entonces, la dificultad depende cómo es que yo la vea. Si la veo con mi espiritualidad, será una oportunidad de crecimiento. Si no lo veo con espiritualidad, sacaremos al pastor, quitaremos al grupo de alabanza, sacaremos esos bandidos que no son decirles para nada. Quizá pueda hacerlo, pero mi espiritualidad hace que mi mundo se vea de diferente forma. Y eso debe ser continuo, continuo. Pasemos a la otra lámina, por favor. Y una preguntita, Carlos, ¿cuánto tiempo tenemos para las preguntas? ¿Va a ¿O querer cuándo? va a querer hacer grupos pequeños, pastor? Sí, sí. Pues tenemos, la clase termina a las 8:30, todavía tenemos como 50 minutos. Tenemos una hora. Ok. ¿Será posible que vayamos a algunas 3 preguntas de reflexión y la última pregunta que tiene que ver con cuál sería el valor para su comunidad? Pero primero vayamos a las preguntas. ¿Cuál es el valor de la dirección espiritual? Son preguntas de comentario. Que pudiéramos ir a esas 3 preguntas. Primero, por favor. Mira, le voy a compartir el screen. Tengo esta pregunta, No, eso no. Las otras 3. las que pasé. Esas, sí. Ok, deja que las... Esas son preguntas de comentario, de opinión. Deja que les agarre, les voy a poner en el chat para todas. Denme un momentito. Ok, ahí están en el chat. ¿Cuántas personas quiere que en cada grupo, pastor? Yo diría que entre menos personas hay mayor participación. Por favor, a pastores, líderes, no se pongan a predicar, por favor, y denle oportunidad a los demás que opinen. Lo dejo a tu criterio, hermano Carlos, porque tú has tenido más experiencia en estos chats, si sea 3, 4, dependiendo del número, pero sí que puedan participar todos. Voy a poner 3 a 4 personas por grupo. Ok, ¿Se lo encuentra bien? sí, creo que sí. ¿Y quiere que le incluyan en un grupo, pastor, o quiere estar afuera? No, como usted es el jefe, hermano, usted decide. Oh, es su discusión, hermano, dígame. No, de acuerdo a cómo está el grupo, si necesitan a alguien, yo estoy ahí Ok, presto. deja ver. Deme un momentito. 3, 3, 3. Disculpa. Deme un No. momentito. Aquí estoy para moverlos a todos. Ya mero. 3, 3, estos tienen. Ok. ¿Y cuánto tiempo quiere para estos cuartos, hermano? Unos 20 minutos. Órale. 20 minutos. Ahora sí. Tienen. ¿Sí les llegó las preguntas en el chat a todos? Ya que se las pongo de nuevo porque realizo que le pusieron como un slide. Órale. Ok. Van a tener 20 minutos en estos grupos pequeños y los veo aquí de nuevo. Ya me era como las 8. Y tienen las 3 preguntas en el chat.
Nos vemos en un poquito. Sí. Yatseni, no te puse en un grupo. So, a ver. Mi hermana Claudia. Sí. Hermana Rosa, ¿sí me escucha?
Sí, estamos de regreso. Creo que ya regresamos. Amén, amén. Ahora sí, pastor. Oh, pastor, no lo escuchamos por el micrófono. A ver, ahora sí. Comentarios, como dije, en nuestro grupo estábamos tan ameno, una hermana Claudia Cervantes, se aventó algo que era lo que queríamos escuchar. ¿Cómo es que se pasa un momento complicado y cómo es que la fortaleza espiritual? Felicito a esas mujeres valientes. Yo en lo particular creo que las mujeres son más valientes que los hombres. Nosotros los hombres somos muy De coyones, acuerdo. muy débiles, pero las mujeres, hombre, las mujeres van y se doblan sus rodillas, oran, y ahí el hombre dando vueltas como perro ahí a ver qué va a solucionar mientras la mujer está ahí echándole ganas. Y gracias, hermana Cervantes, por compartirnos ese hermoso testimonio. Muy bien, quiero escuchar cómo les fue, cuál es el valor de la dirección espiritual. ¿Por qué es importante tener el área espiritual? ¿Por qué es importante? Opinen, hermanas, por favor, la pregunta. ¿Cómo Amén, les fue en las preguntas de comentario y todo eso? amén, pastor. Pues estábamos, en mi grupo estábamos hablando de que es muy importante porque empezamos a mirar las cosas diferente. Cuando estamos teniendo ese tiempo, en realidad, que estamos siendo intencionales en pasar tiempo con Dios, en oración, en esa devoción con Dios y ser intencionales en obedecer lo que estamos conociendo que Dios quiere de nosotros, empezamos a mirar las cosas diferentes. Ya nos miramos las cosas ya no en lo como tal y como son físicamente, pero el Señor nos enseña una manera diferente de ver las cosas, como darle la importancia o mirar las cosas que en realidad tienen importancia para Dios. Pues básicamente eso, que esa guianza espiritual, como ese entrega espiritual o crecimiento espiritual para que nos ayude a cambiar, pero sí necesitamos ser intencionales en esa búsqueda, en esa entrega a Dios. Ok, gracias, hermana. ¿Alguien más? Sí, pastor, en nuestro grupo con el hermano Martín y Clementina, el hermano Gabriel estuvo, pero no sé qué pasó con su micrófono. Comentamos, ¿verdad?, de que la espiritualidad como sinónimo de vivir bajo la acción del Espíritu Santo. Y ellos comentaron también que estamos 100% de acuerdo cuando usted comenta que sin vivir, sin nacer de nuevo, sin conocer a el Espíritu Santo a través de nuestro Señor Jesucristo, es imposible conectarnos a querer tener esa intimidad con Dios. Algo que me llamó la atención que el hermano dijo, al hermano Martín dijo que empieza uno a reconocer de lo inmoral, empieza a conocer lo que es moral, de lo injusto, lo que es justo. Y la enseñanza de Dios nos lleva a intimidad, como usted lo mencionó, de seguir los pasos, empezar una vida de oración, de devocional, de ayuno, de esa convivencia con los demás creyentes. Y algo que también la hermana mencionó, dijo que como ella no escuchó toda la conversación de usted, la enseñanza, porque llegó tarde, pero mencionó algo muy importante que um, el querer tener una relación con Dios
es lo que la hace buscarlo para poder tener esa vida de oración, esa vida íntima con el Señor, para ser obediente a Él, ayudar a los demás y nosotros ponerlo en práctica como líderes ayudando a nuestra comunidad. Gracias, hermano, muy amable. ¿Alguien más? Amén, hermano. Sí, Adelante. también yo pienso que es muy importante, ¿verdad? Porque cuando vienen pruebas duras a nuestras vidas, como lo que es una enfermedad, eso nos da fortaleza también para seguir adelante, y la oración es la que nos nutre en el día a día, ¿verdad? Para soportar toda prueba que viene a nuestra vida. Luego, como dijimos con la hermana Lisandra y la hermana Dolores, hermana, no me acuerdo cómo se llama, dijimos de verdad que cuando también hay una búsqueda en el Señor, ¿no? Miramos todas esas cosas que vienen a nuestras vidas, lo miramos lo tomamos con otra actitud diferente que cuando no buscamos del Señor. Entonces, nos fortalece más. Lo que es el ayuno y la oración y la búsqueda en el Señor nos fortalece. Gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Alguien más, hermano? ¿Qué quiere, papá? ¿Qué quiere? Sí. A ver. Amén, hermano. Adelante, hermano. Sí, tener oración, hermano, es bien importante porque así los acercamos con esa confianza, esa seguridad, esa certeza, especialmente si amamos a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, dice. Y tener una buena relación con Dios siempre, todo el tiempo, una experiencia buena, tener un buen testimonio, bien importante también, porque el gozo del Señor va a ser nuestra fortaleza, nuestra alegría siempre, todo el tiempo. Y el amor es bien importante, porque primeramente tenemos que amar al Señor. Como dice la palabra, con nuestra mente, nuestro corazón, con todo. El segundo mandamiento, amarás al prójimo. Tenemos que amar al prójimo y también pues a la comunidad, a todos los de la iglesia. Amén. Muy bien. Sí, hermano. Sí, adelante. Pastor, esto que está tratando, digo, es bien interesante porque como nacemos espiritualmente con la brújula torcida, por decir, y sin dirección en el mundo. Entonces, cuando llega el evangelio a nosotros o cuando nacemos de nuevo, comienza uno a verse uno y a ver el mundo como debe ser, pero ya cuando uno comienza a pasar tiempo con el Señor, a desnudar el alma ante aquel que todo lo conoce, y cuando la palabra de Dios comienza a hablar a tu vida, realmente quedas frente a la verdad, y es ahí donde estás en el punto para tomar las decisiones, las mejores decisiones para tu vida, para cambiar, para transformar tu carácter, tu personalidad, esas áreas que no, de nuestros enetipos que no nos gustan. Ahora tenemos también, aparte de la dirección, pues tenemos el director, que es el Espíritu Santo, que nos ayuda para poder convertirnos en esas personas que el Señor quiere que vayamos convirtiéndonos. Gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Alguien más? Muy bien.
¿Podemos regresar a nuestro PowerPoint, por favor? Gracias. La siguiente. Quisiera hacer una última pregunta y que podamos hablar un poquito para finalizar esto. La espiritualidad es algo que los cristianos nos hemos apoderado de definirla en la iglesia. Frecuentemente yo viajo a Rosarito o a Tijuana, donde tenemos un proyecto de niños. Y una vez descubrí que hay una cantidad increíble de farmacias en Tijuana. En cada esquina hay una farmacia. Mi primera pregunta fue, ¿Tijuana está enferma? ¿O sus vecinos están enfermos? Pero luego veo mi alrededor y veo dos cosas que en los últimos años no, la ciudad quizá ha querido solucionarlo. Nosotros hemos sido producto del vandalismo. La ciudad de Fresno tiene tiene una cantidad increíble de homeless. De una manera sobrenatural han aparecido. Y la otra cosa que estoy viendo, y yo soy un poco ignorante, disculpen, no las sé todas y a veces creo que lo sé todo, pero no lo sé, es que he descubierto que hay mucha tienda que se llama como shop, smoky shop, y esas tiendas de smoky shop están abiertas las 24 horas, con muchas luces. Yo le digo a la gente, oye, ¿venderán tacos? ¿Venderán medicina? Se han vuelto muy populares en cada esquina y me pregunto, ¿qué venden? ¿Qué tienen que ver estos dos elementos con mi iglesia y con mi espiritualidad? ¿Acaso mi espiritualidad es un Dios que solo está circunscrito a mi persona en un cuerpo como el mío? Tiene que ver con mi comunidad. La presencia de Dios gloriosa que se manifiesta algunas veces en grandes cultos en nuestra iglesia, ¿tiene efectos en la comunidad? Usted podría decir, pero pastores, la presencia de Dios es solo para creyentes. ¿Será solamente para creyentes y no para esa gente? ¿Qué podemos hacer ante esta situación? No podemos hacer nada por el conflicto que está en Rusia y Ucrania y en Israel en Hamas. Nada más que orar. Pero en nuestra comunidad de Fresno y nuestros lugares alrededor hay algo que está sucediendo y posiblemente los estamos ignorando porque nuestra cabeza está definiendo que la espiritualidad solo se suscribe a la iglesia y mi casa. Es una pregunta que quizá tenga alguna respuesta. El significado liderazgo creo que ha entendido su rol de equipar a los hispanos
en diferentes herramientas para hacer una diferencia. Para que usted vea su comunidad, su espiritualidad, la suya, la de su iglesia, y el lugar donde usted vive y el lugar donde está su iglesia. Usted podrá decir, no podemos hacer muchas cosas en contra del homeless, de una serie de cosas. Posiblemente no podemos hacer cosas que aparentemente podamos saber. Pero recuerde que la espiritualidad es ver bajo los ojos de Dios los problemas desde la perspectiva del reino, no bajo nuestra perspectiva. ¿Cuál sería el valor para su comunidad, su espiritualidad? Le doy oportunidad a 3 personas que me ayuden a un comentario de esto. ¿Su espiritualidad va conectado con su comunidad? ¿El lugar donde usted vive? Pastor, Sí. yo pienso que la espiritualidad es una parte importante del proceso de nosotros crecer íntimamente bajo la palabra del Señor, ya que nos ayuda a construir la estructura de lo que somos. Y cuando nos conectamos más a nuestra espiritualidad, mejoramos nuestra relación con los demás y con el mundo. Nos ayuda a refinar nuestras vidas e intenciones también para que se alineen más consistentemente con Cristo. Y si usted proyecta eso, como usted dijo, con su testimonio, con sus acciones, con su humildad y compasión para los demás que no conocen a Cristo, entonces podemos hacer una diferencia. Porque si nos presentamos espirituales, leyendo mucho la Biblia, asistiendo a la iglesia, a seminarios, orando, ayunando, pero nuestro testimonio no tiene esa humildad y esa compasión que Cristo nos enseña en su palabra, no habrá transformación en la comunidad que no conocen a Cristo. Ese es un pobre pensamiento mío. Bueno, no es tan pobre, hermana, no diga que es pobre. Es un buen comentario. ¿Alguien más? Yo pienso que sí debería de tener valor, pero ve que dice que en la mies es mucho, pero los obreros son pocos. Entonces, a veces nos enfocamos quizás en solo en nuestra familia quizás, o en nosotros mismos, pero no nos ponemos a pensar de que tenemos que salir a predicar el evangelio. Y como dijo la hermana, no necesariamente llevando una religión, ¿verdad? Porque casi toda la mayoría de la gente, cuando uno les habla de la palabra de Dios, lo ven, ya es de religión que me va a hablar. Pero yo pienso que si nosotros le hablamos de la palabra de Dios de una manera, también con el ejemplo, por lo menos a nuestros vecinos, o de perdida ya, aunque sea un homeless, como dijo usted, tal vez no podemos hacer mucho para todas las personas, pero con una persona que nosotros invitáramos a la iglesia, a llevarlo presentarle el plan de salvación y esa persona acepta, con esa persona yo pienso que sería bueno, ¿verdad? No necesitamos como ganar almas de 3,000, 4,000 en un solo día, ¿verdad? Porque yo sé que no va a pasar eso, pero sí podemos empezar aunque sea invitando a un amigo que no conoce de la palabra de Dios, ¿verdad? Y para nosotros debería de ser importante y debería tener valor para nuestra comunidad, ¿verdad? Porque como dijo usted, no es solo para nosotros, sino que es para todo el mundo. Gracias, hermana. Muchas gracias. Un último. Amén, hermano. Adelante. Quería compartir
En el principio de este programa, cuando lo empecé, dieron, no me acuerdo cuál pastor era, pero dio la enseñanza del primer clase y dijo algo muy importante que se me ha quedado y dijo que no los invites a la iglesia, invítalos a tu casa. Y, y se me ha quedado porque yo crecí con mi evangelizando desde chiquita con mis padres, íbamos los domingos y invitándolos a la iglesia y a la iglesia. Um, Ese era mi pensamiento, de invitarlos a la iglesia. Y cuando el hermano dijo eso, me quedé pensando, dije, es cierto, porque a veces uno no se siente cómodo yendo a la iglesia, como he tenido a personas decirme, cuando yo entro una iglesia, siento que me estoy quemando de tantos mis pecados y no se sienten cómodos entrando. Pero se sienten cómodos hablando conmigo. A veces hay personas así que no se sienten cómodos todavía de dar ese paso de entrar al templo, pero sí están dispuestos a escucharte. So, teniendo esas relaciones aún fuera del templo, pues, es útil que nosotros seamos llenos de ese poder que Dios nos ha dado de poder evangelizar, de poder dar palabra, de poder dar ánimo a alguien en nuestra comunidad y ser un vaso útil de esa manera. Es de gran valor a nuestra comunidad de que ellos sepan que ahí hay una persona que conoce de Dios y yo puedo ir hacia ellos. Y uno no sabe, a veces para uno son pasos pequeños que al final se resulta en algo maravilloso. So, es lo que quería. Muy bien. En el libro de los Hechos hay un pasaje donde dice, y la gente reconocía que esa gente del vulgo había andado con Jesús. Hace años estuve en una iglesia en San José, Costa Rica, y me ayudó y me gustó mucho el eslogan que tenía enfrente, que decía, entramos para adorar y salimos para servir. Gracias. Dios les bendiga. Bien. Gracias, Pastor. ¿No hay unas últimas preguntas o comentarios para Pastor Larios antes que cerramos nuestro tiempo juntos, hermanas y hermanos? Algo de pastor y hermanos, que nosotros a veces no buscamos aquellos hermanos como la hermana que nos comentó en el grupo que me tocó con el pastor Hilario y con la hermana, de esa experiencia que ella vivió. Y nosotros debemos acudir a las personas, hermanos y hermanas que han pasado un proceso verdaderamente, que han encontrado verdaderamente esa ayuda espiritual. Y nosotros a veces nos cerramos. Entonces decimos lo que decía el pastor y lo que dijo la hermana. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? No al otro, no a aquel que es un impío, no, etcétera, etcétera. Y nos cerramos porque no buscamos a lo que verdaderamente tenemos que buscar. Primeramente es Dios y la palabra, pero también nos ayuda ese acompañamiento, que es maravilloso porque de veras lo hacemos. Yo pasé también por una experiencia, no creo que todos lo saben, pero ya gloria al Señor, pues es verdaderamente sentir que estamos en la búsqueda del Señor. Y me ayudó mucho en oración,
con hermanos, la iglesia acá, el apoyo de los pastores, aparte de la familia, pero la familia de Cristo, somos una familia. Y verdaderamente, pues, ese es uno de los consejos que yo daría, ¿no? Que nos ayudáramos en el acompañamiento. Amén. Muchas gracias, pastor. Pues, si no hay otras preguntas o comentarios, pues Pastor Larios, gracias por pasar esta noche con nosotros de nuevo. Y sé que vamos a tener la siguiente semana también con usted. Esa semana viene siendo dirección espiritual y la semana que viene siendo disciplinas espirituales. So, de recuerdo, asegúrense que completen su tarea a través de Muro. Y ojalá que los vemos el 11 de diciembre para nuestra cena de celebración de este semestre. Pero ya que cerramos, ¿alguien gustaría orar para cerrar esta noche? Amén, hermano. Ahora sí, hermana Iris. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por la vida del Pastor Larios, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo el conocimiento, Señor, que ha compartido con nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre Santo, porque una y otra vez nos traes a tus caminos, Señor. Y tú nos has puesto en este camino, Señor, para aprender más de ti, Señor, para aprender, Señor, de lo que es importante para ti, Señor. Gracias, Señor, por la universidad, Señor, Fresno Pacific, Señor, que nos ha proveído, Señor, con estas clases, Señor, con estas enseñanzas, Padre Santo. Gracias por el tiempo, Señor, por las vidas de cada uno de los líderes, Señor. Gracias, Padre Santo. Somos muy bendecidos, Padre. Ayúdanos, Señor, a aplicar, Señor, todo lo que nos has enseñado, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a estar más cerca de ti, Señor, que nuestro amor por ti crezca cada día más, Señor, que nos enamoremos, Señor, cada día, Señor, que crezcamos, Señor, en intimidad contigo espiritualmente, Señor, en conocimiento a tu palabra, Señor, en el deseo, Señor, de hacer tu voluntad, Padre Santo, en el deseo, Señor, de amarte, Señor, con todo nuestro ser, Señor, y amar a nuestro prójimo, Señor. Enséñanos, Señor, a amarnos a nosotros mismos, Señor. Enséñanos a poder escuchar tu voz, Señor, y saber, Señor, cuál es tu voluntad, Padre Santo, para nuestras vidas, Señor. Te pido, Señor, bendición sobre cada uno de mis hermanos, Señor, aquí presentes, Padre Santo. Si hay alguien que no pudo estar, Señor, presente, Señor, bendícelos, Padre Santo, y tráelos, Señor, para la próxima clase, Señor. Bendice, Señor, a las familias, Señor, representadas, Señor, en este momento, Padre Santo. Sé tú con cada uno de ellos, Señor, y tráenos, Señor, a todos la próxima semana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermana Iris. Que pasen buenas noches. Feliz semana del Turqui. Que comen bastante pavo, pozole, tamales, empanadas, de lo que se les antoja. Que Dios los bendiga y los vemos el próximo lunes. Dios le Amén. bendiga, Pastor Larios. Gracias. Buenas Feliz noches. noche a cada uno. Que Dios les bendiga. Amén. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos.